Saludos, el grupo que a continuación expondrá es el grupo número 1 y hablaremos acerca de la filiación. El grupo está conformado por García Milce, Orozco Mónica, Ramírez Fátima, Rivas Joana, Varela María Gabriela y Vivas Juan. Mi nombre es Joana Rivas y les comenzaré a hablar acerca de la filiación. La filiación, desde el punto de vista de su definición, es la descendencia de padres a hijos, o lo que es lo mismo, la calidad que tiene uno de hijo con respecto a otra persona que es su padre o su madre. Es importante tener en cuenta que de esta definición es la que se da entre padres e hijos. Tiene su base en un hecho natural y jurídico y crea relaciones de parentesco de primer grado, y su repetición crea las líneas o series de grados. La filiación biológica. La filiación biológica se refiere al hecho natural, causado por la reproducción humana. En este contexto, todo humano tiene una filiación, ya que toda persona es hijo de alguien. Es importante tener en cuenta de que de esta definición hay algo que resalta, y es la procreación, y la está determinada por la paternidad o maternidad. La procreación constituye el presupuesto biológico fundamental en la constitución de la relación jurídica paterno-filial. Seguidamente hablaremos acerca de la filiación jurídica. Partiendo de su definición, podemos decir que es un vínculo de derecho que une a una persona a su madre o a su padre y establece entre ellos relaciones de parentesco, la cual trae con ella consecuencias jurídicas. Y es a través de la comprobación. Y no se puede hablar de filiación si no existe prueba de ella. La filiación como vínculo jurídico tiene su base en el hecho de que toda persona, desde el punto de vista natural o biológico, tiene un padre y una madre. Pero mientras el hecho natural no haya trascendido desde el campo de lo jurídico y no se haya establecido legalmente, no existe vínculo jurídico de filiación. Por eso, jurídicamente puede existir quien tenga padre y madre, quien tenga padre y no tenga madre, y que tenga madre y no tenga padre, o que no tenga ni padre ni madre. Jurídicamente existe filiación cuando esta se está establecida. Asimismo, de esta relación se derivan una serie de derechos y obligaciones. Entre ellos podemos mencionar el apellido, la nacionalidad, la alimentación, la tutela, la guarda, la patria potestad y los derechos sucesorios. Doy por concluido este punto. Seguidamente hablará otra compañera. Muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es María Gabriela Varela y me corresponde en este grupo conversar sobre los elementos de la filiación, que son los matrimoniales y los extramatrimoniales. En el matrimonial podemos decir que fue concebido dentro del matrimonio de los padres, con la maternidad y la paternidad y la concepción del hijo dentro del matrimonio. La filiación materna y paterna quedará entonces determinada por la preinscripción o la inscripción del nacimiento junto con el acta de matrimonio de los padres. Luego vendría la extramatrimonial. Como lo dice su propia palabra, no tienen el vínculo del matrimonio y el parentesco es independiente. Los progenitores no están vinculados por el matrimonio. El parentesco del hijo extramatrimonial con su padre es absolutamente independiente del parentesco que exista entre la madre. Eso explica que la prueba de maternidad y paternidad sean autónomas entre sí. Sin vínculo matrimonial, el parentesco es independiente. Muchísimas gracias por su atención. Hola, soy Fátima Pernía y les hablaré de los principios fundamentales de la filiación.
Entre estos principios se tiene primeramente que toda filiación debe ser legalmente probada y jurídicamente no puede hablarse de filiación si no existe prueba de ella. Biológicamente todo individuo tiene un padre y una madre, pero mientras el hecho biológico de la procreación no haya trascendido al plano jurídico, legalmente no habrá un vínculo de filiación. Esto explica el por qué jurídicamente puede existir personas que tengan madre pero no tengan padre. Es lo que se conocía en el código anteriormente como hijos naturales o de madres solteras. En la actualidad en nuestro país ya no es así. En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el artículo 56, señala que toda persona tiene derecho a un nombre propio, al apellido del padre y de la madre y a conocer la identidad de los mismos. También se tiene que los efectos de la filiación son independientes del medio que se use para probarla. Los efectos que produce la filiación son siempre los mismos, cualquiera que haya sido el medio jurídico empleado para su demostración. Finalmente, los efectos de la filiación son independientes del tiempo de su prueba. Cuando la filiación resulte jurídicamente determinada, sus efectos se producen desde que el hijo existió y no a partir de la constatación de la filiación, porque la prueba de la filiación la establece legalmente, mas no la produce. Doctora Jessica, buenas noches a todos mis compañeros, bienvenidos todos. Mi nombre es Emilce Marlene García Ramos. A continuación voy a exponer sobre la filiación materna y la filiación paterna. ¿Qué es la filiación materna? La filiación materna es una relación directa que existe entre la mujer y el hijo, o viceversa, el hijo y la mujer. Es una relación consanguínea en primer grado y de línea recta. Ahora bien, ¿cuáles son las pruebas que se requieren para ese reconocimiento de la madre? Las pruebas son las siguientes. Primero, el artículo 197 del Código Civil establece que la partida de nacimiento es una prueba fehaciente inscrita en el registro civil y en donde se identifica la madre. El artículo 198 son pruebas, además, primero, el reconocimiento voluntario de la madre, el reconocimiento que se hace después de la muerte de la madre por parte de los ascendientes. El artículo 199 establece las siguientes pruebas. ¿Cuáles son? La sentencia declarada en juicio y la prueba de testigos. Existe también la posesión del estado de hijo siempre y cuando se aboque a todo lo consagrado en el Código Civil. Ahora bien, ¿cómo es la filiación paterna? La filiación paterna es una relación igualmente de consanguinidad, es una relación directa en primer grado. Pero aquí sí varía relación a la filiación materna en cuanto a esa filiación que sea matrimonial o extramatrimonial. En la filiación está la prueba voluntaria del padre. Se cambian con respecto a la filiación materna en lo siguiente. El hijo nacido fuera del matrimonio, en el artículo 206, cuando no exista declaración voluntaria, podrá someterse a unas pruebas de experticia en juicio. Esas pruebas de experticia pueden ser pruebas biológicas o pruebas heredobiológicas, pruebas hematológicas, entre otras. Cuando el padre se coloca en contrario a hacerse estas pruebas, se tomará en función de una presunción en su contra. Corresponde al concubinato también de demostrar que es un concubinato notorio, permanente, y se supone, según el artículo del Código Civil 211, se supone que en ese concubinato hay cohabitación entre el hombre y la mujer. Cualquier situación que el hombre no quiera reconocerlo, pues tendrá que reconocerlo legalmente. Ahora bien, existe la siguiente sentencia en relación a lo que significa las pruebas que se le hacen a los padres
cuando no hay un reconocimiento legal. Esta prueba trata sobre una prueba de experticia de la prueba de ADN que se declara en la Sala Constitucional como un recurso de casación, que anuló el fallo recurrido y repuso la causa al Estado, que el juzgado superior competente ordene la práctica de la experticia de determinación de la afiliación biológica del ADN. Al respecto, cabe destacar que dicha prueba, conocida como prueba de ADN, se trata de un procedimiento judicial para el cual la ley permite expresamente todo género de pruebas. La misma se encuentra disciplinada en nuestro ordenamiento como una prueba determinante. La Sala estima oportuno referir la importancia que reviste la determinación de la afiliación de una persona como derecho humano. Se encuentra previsto y regulado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece en su artículo 56 lo siguiente: toda persona tiene derecho a un nombre propio, al apellido del padre y al apellido de la madre, y conocer la identidad de los mismos. El Estado garantizará el derecho a investigar la maternidad y la paternidad. Posteriormente, el demandado se hizo la prueba de ADN, pues anteriormente se había hecho la prueba de ADN el excónyuge y resultó negativa la afiliación entre el excónyuge de la señora y el hijo. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Juan Vivas. Voy a hablar sobre el tema de la afiliación, sobre los actos y hechos registrables. ¿Okay? El artículo 3 de la Ley Orgánica del Registro Civil menciona los actos y hechos jurídicos registrables. Dentro de eso conseguimos la constitución y disolución del matrimonio, las actas de nacimiento y, por supuesto, la afiliación. ¿Okay? Dentro de los actos irregistrables deben cumplir ciertos principios, como es el principio de la información y publicidad. ¿Okay? Aquí podemos hablar del principio de información, el cual el Estado debe garantizar el acceso de las personas para obtener información y así como obtener las certificaciones de las actas del Estado civil de las personas. Cabe destacar que en el artículo 48 de la Constitución Nacional dice que toda persona tiene derecho de acceder a la información y a los datos, ¿no?, que sobre sí misma se consten en los registros públicos. El artículo 59 de la Ley Orgánica del Registro Civil dice que la información contenida en el registro civil debe ser pública. Toda persona puede acceder, como ya hablé, de acuerdo con el artículo 48 de la Constitución Nacional, debe acceder a la información de sus archivos y datos en el registro civil. ¿Ok? Con respecto a la limitación, esto con respecto a la protección a las niños, niñas y adolescentes. El artículo 60 de la Ley Orgánica del Registro Civil dice que los asientos y la información referida a la afiliación tendrán carácter confidencial y solo podrá ser suministrada a las personas, a los padres, a las madres o representantes, a los responsables y a la autoridad administrativa o judicial encargada de tramitar algún asunto relacionado con las niñas, niños y adolescentes. La participación obligatoria. Anteriormente hablamos en el artículo 59 de que en el artículo 3 de la Ley Orgánica del Registro Civil, que es obligatorio participar sobre esos hechos jurídicos al registro civil para que se haga su respectiva inscripción. Pero aquí podemos agregar el artículo 98 de la Ley Orgánica del Registro Civil, donde dice donde las decisiones emitidas por autoridades competentes, ¿no?, que establecen, modifiquen, en este caso, el estado de afiliación, se deben participar en el registro civil dentro de los 3 días hábiles siguientes. ¿Ok? Que a su vez notificará al órgano con competencia en materia de identificación, en materia de migración y extranjería. ¿Sí? ¿Ok? Ahora,
Eso, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de la filiación, podemos poner un ejemplo del caso que cuando un padre reconoce a un hijo en una relación extramatrimonial, donde él le puede reconocer el apellido, y si el muchacho está cedulado, la obligación del registro civil es informarle al SAIN sobre el nuevo apellido del joven. Con respecto a las sentencias ejecutorias, las sentencias ejecutoriadas son las sentencias que han adquirido un carácter de firmeza y contra ellas no procede ningún tipo de recurso o medio de defensa. Eso lo podemos conseguir en el artículo 152. ¿Okay? Las sentencias emanadas de los tribunales competentes con respecto a la filiación, ¿no?, sobre la filiación, deben ser insertadas en los libros correspondientes en el registro civil. Eso es una obligación del registro civil, hacer cumplir con esa sentencia emanada de los tribunales. En conclusión, podemos decir que el registro civil debe escribir conforme a las leyes, a los actos y hechos que afectan a las personas, ya sean nacionales o extranjeros. Gracias. Mi nombre es Mónica Orozco, les hablaré sobre las formas de determinar la filiación. Existen dos formas de determinar la filiación, como son la inscripción del nacimiento ante el registro civil y mediante sentencia firme. La inscripción del nacimiento ante el registro civil supone la filiación materna y sobre ella no existe ninguna duda, toda vez que deriva de la prueba del parto, cuyo fundamento es el artículo 197 del Código Civil. De igual modo, en el caso del padre, conforme al artículo 201, el marido se tiene como padre del hijo nacido durante el matrimonio o dentro de los 300 días siguientes a su disolución o anulación. Existen presunciones verificables a través de la ruptura del matrimonio, bien sea por el divorcio o por la muerte del padre antes del nacimiento del hijo. Otra de las formas de determinar la filiación es la mediante sentencia firme. Ella se representa en adopciones en fundamento del artículo 257 del Código Civil o en reclamaciones de paternidad mediante sentencia definitivamente firme conforme al artículo 210 del Código Civil. De allí que tal sentencia se inscribe en el registro civil con el fin de dar publicidad a un hecho que tiene importantes consecuencias frente a terceros. Dentro de tenemos los efectos de la filiación. Produce efectos en el derecho sucesorio. La filiación obliga a la reserva de la legítima y constituye el heredero legal prioritario junto con el resto de los hermanos. En el caso de derecho de familia, la filiación origina la patria potestad generando multitud de derechos y deberes. La filiación también determina los apellidos de la persona. Otro de los efectos es, en derecho penal, la filiación puede alterar la responsabilidad frente al delito, en algunos casos como el atenuante. Eso es todo.